Bueno, en el ejercicio séptimo toca tener un poquito de cuidado. Yo sí se los ayudo a hacer. La idea no es mirar que esto, uy, qué difícil, no. La idea es que miren cómo se trabajan estos ejercicios porque el próximo año pues los van a ver. Entonces, para ir adelantando un poco esta parte, que son ejercicios bastante sencillos. En grado octavo, en la parte de geometría, es bastante fuerte la parte de dibujos de triángulos, pero no es difícil. Entonces aquí me dan varios datos. Me dicen que el ángulo 1 vale 45, o sea que este exterior vale 45 y el ángulo 2 vale 128. ¿Listo? Entonces recuerde que en el anterior ejercicio que hicimos nos dimos cuenta que estos dos ángulos, este que voy a dibujar acá que es 128 más este que voy a poner en azul, que es el ángulo adyacente, forman un ángulo llano. Recuerde que un ángulo llano mide 180 grados. Entonces aquí el ángulo 2 más el ángulo B van a formar un ángulo llano que es 180. El ángulo 2 pues me lo dan que es 128. El ángulo B no lo tengo. Y eso me tiene que dar 180. Entonces vuelvo y hago lo mismo. Operación inversa de la suma, la resta. Entonces esto daría 180 menos 128. Y hacemos esa operación. Ángulo B sería igual, y hacemos 180 menos 128, que eso me da 52 grados. Y ya tengo el ángulo B. Listo. Y el ángulo A ocurre exactamente lo mismo. Entonces, recuerde que estos dos de acá, ¿sí?, forman un ángulo llano. Entonces, el ángulo 1 vale 45 más el ángulo A, que no lo conozco, me da 180. Luego el A, me falta el símbolo de ángulo. Entonces, ángulo A sería 180 menos 45. O sea que el ángulo A, restamos 180 menos 45 y me da 135 grados. O sea que este es el ángulo de 135 grados. Pero el problema es que no me piden el de afuera, sino el de adentro. O sea, me piden este de acá. Este es el que no tengo. Entonces vuelve y juega. Estos forman un ángulo llano. Miren, este de acá. Todo esto me pone un ángulo llano otra vez. ¿Sí ven? Y como ya tengo el A, entonces vuelvo y hago. Entonces, este pongámosle otra letra. Pongámosle D. Entonces yo digo, el ángulo D más el ángulo A que acabo de hallar me da 180. Entonces hacemos la operación. Entonces ángulo D más el ángulo A que lo acabo de hallar, que es 135, me tiene que dar 180. Y hacemos la operación. Voy a hacerla aquí para no saltarme la hoja. Ángulo D es igual a 180 menos 135. Entonces ángulo D es igual, hacemos esa resta y mire que obtenemos
45 grados. Oh, sorpresa. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo de acá, en verde, con este ángulo pequeñito, el 1, son exactamente iguales. Hemos probado algo que no se ha mencionado todavía, que más adelante lo mencionaremos. A esos ángulos se le llaman opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que el punto que ellos tienen en común es el vértice, que es el que voy a dibujar aquí. Este vértice es común a este ángulo de acá con este ángulo de acá. O sea que siempre que tengan ángulos opuestos por el vértice van a valer lo mismo. Entonces si yo hubiera sabido que son opuestos por el vértice, que no sabía, entonces no, me evitaba hacer toda esta operación que tengo acá. Pero como no sabía, por eso tocó hacer el procedimiento. Por eso yo les ayudo a hacer este. Entonces, como son opuestos por el vértice, entonces digo que si este mide 45, pues el D también mide 45. Y ya tengo el ángulo D. Bueno, entonces, ya volviendo al ejercicio, como me piden son los ángulos A, B y C, miren que ya hay el A y hay el B. ¿Qué me falta? El C. Pues ¿cómo lo hallo? Otra vez, propiedad 1 de triángulos, la suma de ángulos internos me da 180. Entonces tendríamos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Sí, que ese es como el ángulo de referencia para todos los triángulos, 180, ¿sí? Entonces el ángulo A ya lo acabo de hallar, que valía, a nosotros llamamos fue D, ¿cierto? Este era el D para nosotros, porque el A está mal ubicado aquí. El A en el dibujo es este, entonces no puede ser A. Vamos a ponerle la letra que le pusimos, que es el D. Ahí hay un error en ese ejercicio. Entonces, ángulo D nos daba 45 grados. El ángulo B 52. Y el C no lo tengo, que vale 180. Entonces sumamos 45 más 52 me daría 97 grados, más el ángulo C me tiene que dar 180, y vuelve y juega. Entonces aplicamos la operación inversa de la suma. Entonces a 180 le restamos 97. Entonces el ángulo C mide 83 grados y hemos hallado los tres ángulos.